Buenas tardes, nosotras somos estudiantes del Instituto de Formación Docentes Salomé Ureña del recinto Urania Montaz y estamos cursando la asignatura Ética Profesional con la maestra Ana Felicia Cepeda. El tema que vamos a trabajar en esta tarde es el desarrollo de la conciencia moral y la ética y la crítica desde la ética del cuidado. Nosotras somos Joandy Sánchez, las demás. Ruth Esther Roa. Angelina Delgado. Maciel Delgado. Ahora vamos a iniciar con lo que es el desarrollo de la conciencia moral por nuestra compañera Ruth. Bueno, como ya mi compañera les comentó, vamos a estar hablando sobre lo que es la conciencia moral. La conciencia moral es la capacidad del ser humano para comportarse moralmente, llevando a cabo actos elegidos de forma libre, reflexionando racionalmente y asumiendo la responsabilidad de sus consecuencias. Una persona con un desarrollo de su conciencia moral, por lo general, es responsable. Es alguien que se hace responsable y que acepta vamos a decir que las consecuencias de todos sus actos. Por ende, para no tener que estar lidiando siempre con malas consecuencias, por lo general siempre piensa lo que va a hacer antes de. También vamos a estar hablando sobre Piaget. Este tenía una teoría, la cual la basó en dos aspectos del razonamiento moral para formular su teoría, los cuales son el respeto por las reglas y la idea de justicia de los niños. Con base en las respuestas de los niños daban a sus preguntas. Piaget estableció varias etapas de desarrollo moral, las cuales fueron o son, primero, la etapa premoral. La etapa premoral abarca los primeros 5 años de vida del niño, cuando aún no tiene mucha conciencia o consideración por las reglas. Es decir, por lo general vemos que los niños de 5 años abajo como que no le dan mucha importancia a las cosas que ven. De hecho, ni siquiera toman en cuenta el comer, el cepillarse, nada. O sea, ellos no piensan en las consecuencias de que si no come, después te puede doler el estómago, nada de eso. No, ellos no tienen conciencia de eso, así que como que no importa. Luego está la etapa heterónoma o del realismo moral. Esta etapa se da entre los 5 o los 10 años. Los niños en esta edad tienden a considerar que las reglas son impuestas por figuras de autoridad poderosas, como podrían ser sus padres, Dios o la policía. Esto funciona mucho cuando vemos un niño, por lo general, y que queremos que haga algo, le decimos, no, hazlo, si no voy a llamar a tu papá, o haz lo que te va a buscar la policía. De hecho, tengo a mi hermano aquí, y él, cualquier cosa, él escucha a la policía, él se manda corriendo, él entiende que la policía, si lo ve fuera, él se lo lleva. Entonces, esa es una parte bastante como, o sea, ayuda mucho a los padres en cuanto a su educación, porque pueden amenazarlo con eso, por así decirlo. Está la tercera etapa, que es la etapa autónoma, que es a partir de los 10 años. Los niños ya se percatan de que las reglas son acuerdos arbitrarios que pueden ser impugnados y modificados con el consentimiento de las personas a las que rigen. Es decir, ellos saben que las reglas no son impuestas por una sola persona o que es obligatoriamente, o que hay que cumplirlas obligatoriamente, sino que por decisión propia, ellos tienen la libertad de elegir si quieren cumplirlas o no. Ahora bien, tienen que tener en cuenta que si fallan o si no la cumplen, van a tener una consecuencia. Como es el caso, si roban, la policía se los puede llevar. Y si están muy pequeños, si toman algo que no es suyo, sus padres los pueden castigar. Es todo de mi parte. Bueno,
Bueno, ahora continuamos en el mismo camino que nuestra compañera Ruth, hablando sobre el desarrollo moral, pero según Colbert. El desarrollo moral, según Colbert, aplica el concepto piagetiano de desarrollo en estadios del desarrollo cognitivo al estudio del juicio moral. Define el juicio moral como un proceso cognitivo que permite reflexionar sobre los propios valores y ordenarlos en una jerarquía lógica. Además, para desarrollar este juicio moral es necesaria la asunción de roles, que se refiere tanto a la capacidad de ponerse en lugar del otro como de poder observar la situación problemática desde una perspectiva de tercera persona o como otro generalizado. Las situaciones problemáticas generan un desequilibrio en la vida de la persona. Lo que deberá hacer es buscar restaurar el equilibrio, clarificando sus creencias y justificando su decisión. Colbert descubrió que el razonamiento moral parece evolucionar y complicarse progresivamente a lo largo de la adolescencia y hasta la edad adulta joven, como decía ya nuestra compañera Ruth, ya que depende del desarrollo de ciertas capacidades cognitivas que evolucionan según una secuencia invariable de 3 niveles, cada uno de ellos compuesto de 2 estadios morales distintos. Utilizó el concepto estadio para referirse a la manera consistente que una persona tiene de pensar sobre un aspecto de la realidad. Estos se caracterizan porque implican diferencias cualitativas en el modo de pensar. Cada uno es un todo estructurado. Forman una secuencia invariante y son integrantes jerárquicas. Cada etapa refleja un método de razonamiento frente al planteamiento de dilemas morales. La metodología empleada para determinar en qué estadio se encuentra una persona es la entrevista sobre el juicio moral, que consiste en proponer 3 dilemas morales, hipotéticos comprensibles, y realizar una serie de preguntas directas para identificar en qué estadio se encuentra la persona. No importa mucho el contenido de las respuestas, sino la forma, es decir, el razonamiento empleado. En caso propuesto, más conocimiento es el dilema de Haynes. Colbert afirmaba que a pesar del vínculo estrecho entre el desarrollo moral y desarrollo cognitivo, el crecimiento de este último no era suficiente para garantizar el desarrollo moral y que la mayoría de los adultos nunca llegarían a pensar de la etapa 5 del desarrollo moral. Como vemos aquí a nuestra derecha, los niveles y etapas de Colbert eran 3. Tenemos el primer nivel, que es la moralidad preconvencional, que se da entre los 4 y los 11 años de edad. Sin embargo, cabe la posibilidad de que algunos adolescentes y adultos se encuentren en este nivel y se caracteriza porque las personas actúan bajo controles extremos, obedecen las reglas para evitar castigos y obtener recompensas o por egoísmo. Tenemos también esta etapa o estadio fue definida por Colbert como la de orientación hacia el castigo y la obediencia. En esta etapa, la bondad o maldad de un acto depende de sus consecuencias. En ese sentido, los actos que el niño realiza son siempre pensando en evitar el castigo. Eso es muy evidente para nosotros que nos hemos criado alrededor de niño, podemos ver que si un niño, que la manera de aprender también es así. A un niño cuando tú le dices, por ejemplo, si haces esto, vas a hacer tal y tal tarea. Si hace esto, te voy a mandar a dormir temprano. Si hace esto, no prendes la televisión. Entonces, esos son castigos y el niño hace lo que lo mandan a hacer debido a esto. Más aún, el pensamiento cognitivo está limitado, pues este se encuentra en la etapa preoperacional o iniciando la etapa de las operaciones concretas. En esta línea, su pensamiento es más intuitivo que lógico. Esta etapa también está caracterizada por la existencia de una autoridad que premia o castiga. Un ejemplo, un padre con su hijo, si el niño hace algo bueno, la autoridad lo premiará. Tenemos el nivel 2, que es la moralidad convencional. Este nivel de juicio moral suele surgir a partir de la adolescencia
Es la moral que la mayoría de personas poseen y consiste en un enfoque desde la perspectiva de uno mismo como miembro de una sociedad, es decir, se tiene en cuenta lo socialmente esperado. Aquí ya se pierde parte de lo que se mencionaba anteriormente sobre el castigo. Aquí ya uno actúa por uno mismo. El desarrollo del estadio 3 marca la entrada de preadolescente o adolescente en el nivel de razonamiento moral convencional, definida por Colbert como la etapa de orientación de niño bueno. En esta etapa, los actos se valoran según complazcan, ayuden o sean aprobados por los demás. Se evalúa la intención del actor y se tiene en cuenta las circunstancias. Tenemos el nivel 3, que es la moralidad postconvencional, que es la adultez temprana. Aquí ya es donde este nivel de desarrollo moral consiste en un enfoque desde una perspectiva superior a la sociedad. La persona que llegue a este nivel ve más allá de las normas de su propia comunidad, llegando a los principios en los que se basa cualquier sociedad buena. Muy pocos adultos consiguen tener este juicio postconvencional. En los demás, en el nivel 1 y en el nivel 2, las personas que están en este nivel tienden a ser bastante egoístas. Continuamos con el desarrollo moral según Carol Gilligan. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor, Ray? Carol Gilligan postulaba que las mujeres tenían diferentes tendencias psicológicas y morales que los hombres, es decir, tenían dos modos de pensamiento al momento de decidir y actuar ante problemas de la vida. Es muy, no sé si ustedes han escuchado que muchas personas decían que las mujeres incluso eran más inteligentes que los hombres porque podían hacer varias cosas al mismo tiempo. De este modo se dio cuenta que por un lado el razonamiento de las mujeres tendía a estar centrado en sentimientos de empatía y compasión. Existe un cuidado y preocupación por las relaciones existentes entre los personajes del dilema. Busca no dañar las relaciones interpersonales, pues cambian las reglas por conservarlas. Por otro lado, el razonamiento de los hombres estaría más ligado al respeto de las reglas y derechos formales, la autonomía y la individuación. En este sentido, para el desarrollo moral de la ética del cuidado, Gilligan propone 3 niveles. El primer estadio, que se busca atender al yo y asegura la supervivencia, es decir, el cuidado de sí misma. Para esto, hay una transición entre el egoísmo y la responsabilidad debido a la consideración de conexiones hechas con otros. En el segundo estadio se establece una conexión entre el yo y los otros. Aquí ya vamos avanzando. Es decir, existe una atención y cuidado a los demás, de manera que se pone en segundo plano al yo. Del mismo modo, atraviesa un conflicto entre el autosacrificio y cuidado. Así se da la transición de la bondad a la verdad, ya que empieza a incluir en el cuidado a ella misma y a los otros. En el tercer estadio ya que se logra la inclusión del yo y de los otros en la responsabilidad del cuidado, es decir, se aprende a cuidar de los demás como de sí misma y se brinda una respuesta universal en contra de la explotación y el daño. Esto es todo de mi parte. Gracias. La crítica desde la ética del cuidado. El modelo teórico y práctico en el que se sustenta la ética del cuidado está basado en el análisis de las situaciones afectivas y en las relaciones interpersonales, fundamentando su sistema moral en las virtudes y no en los principios. Esta teoría se centra en las necesidades de las personas que están en una situación de vulnerabilidad, dependencia, etcétera, dándole prioridad a su cuidado. En la ética del cuidado, la pregunta fundamental no es qué es lo que es justo, sino cómo responder a las necesidades de esta persona en esa situación. Así, puesto que no tiene por objetivo cuidar desde una perspectiva global, sino individual, es decir, el cuidador y la persona cuidada. Se rechaza un modelo de liberación
moral que busque una perspectiva racional, objetiva e imparcial, basada en unos principios y normas universales. Por este motivo, la ética del cuidado se ciñe a la circunstancia concreta del caso, a las emociones suscitadas por la situación y a la relación que nos vinculan con los individuos implicados. Y esto exige conocer el contexto concreto en el que aparece un conflicto ético, conocer cómo se siente la persona afectada y ofrecer las respuestas que permiten el mantenimiento de la red de relaciones personales existentes y el bienestar de cada sujeto implicado. El modo de responder a la necesidad de las personas de analizar las emociones y las relaciones interpersonales vinculadas es cuidando de la persona. El concepto de cuidado puede ser definido de varias formas, como actividad, como tarea profesional, como actitud y como compromiso moral. El cuidado como actividad. El cuidado como actividad comprende aquellas acciones que contribuyen a la ayuda y solicitud ante aquellas necesidades del otro. Hace referencia a la colaboración desinteresada del cuidador hacia las personas para que logren su bienestar. El cuidado como tarea profesional tiene una dimensión normativa y estipulada. El cuidado se realiza de modo oficial, pero no entendido de forma espontánea. Por un lado, se aprecia la acción de cuidar estandarizada y protocolizada en una labor profesional regulada. Por el otro, el cuidado es definido como bien intervenido de una tarea profesional y es lo que da sentido y validez social. A la propia profesión. El cuidado como actitud es definido como responsabilidad por las personas y por el mundo. Se trata de una sensibilidad ante la realidad que nos obliga a actuar ante aquello que requiere del cuidado. El cuidado como compromiso moral ha de significar la concienciación y la actuación ante la fragilidad de otros. Es un compromiso moral de justicia ante la necesidad de solicitud, dada su vulnerabilidad. En todos casos, la tarea de cuidar ha de estar centrada en la persona cuidada y en este sentido, Annie Davis define dos significados del término cuidar. El primero es proporcionar cuidado y respuestas emocionales del paciente. El primero se refiere a las acciones que se realizan para otra persona y que resultan beneficiosas. El segundo es una respuesta emocional que conlleva la preocupación por el otro y da importancia a la relación, el afecto y la atención de la persona que ha de ser cuidada. Ahora bien, también reconoce que el concepto es un tanto ambiguo y que puede adoptar muchas formas. El cuidado muestra una actitud y compromiso moral hacia aquellos que son vulnerables y que están en situaciones de dependencia. Necesariamente contar con su opinión y evaluar los actos desde la visión de esta persona y de su calidad de vida. En vivo. Ya.
Puedes empezar, Maciel. La ética del cuidado hunde sus raíces en la bioética del cuidado, o también conocida como ética feminista, cuyos autores más relevantes o más conocidos son Carla Gilligan, Jen Watson y Neil Nuttings. El punto de partida de Gilligan fue la revisión crítica del desarrollo de la conciencia moral de Lawrence Kohlberg, quien sostiene que la conciencia moral pasa por 3 niveles, como había mencionado la compañera Joandy anteriormente. El nivel preconvencional, convencional y postconvencional. Para Nuttings, la ética tiene sus raíces en los sentimientos, aunque él no deja de lado la razón como guía para la vida moral. Según Poisson 2011, lo que nos motiva no es la razón, sino el sentimiento que sentimos hacia esa persona. Es decir, cuando nosotros hacemos algo por otra persona, no lo hacemos, según Poisson, por la razón que sea, sino por el sentimiento, por lo que sentimos por esa persona. Ese sentimiento hacia otra persona se hace presente en la relación del individuo y quien lo cuida. Esta relación conlleva a apreciar las cosas desde su punto de vista. Esta persona no actúa en base a unas normas o principios del cuidador, sino desde lo que él ve, desde su punto de vista. La ética del cuidado se basa en la comprensión de relaciones en la cual donde surge el reconocimiento de la responsabilidad hacia otras personas. En esta ética, nosotros reconocemos la responsabilidad que tenemos con los demás. Pero para Howard, él prefiere reemplazar el concepto de cuidado por el de benevolencia, porque él dice que una persona benevolente respeta la autonomía de las personas e intenta ayudarlas, pero este intento de ayuda no necesariamente en este intento no necesariamente tiene que haber un gusto por el objeto o por la persona, sino que basta con un apego emocional. Mientras que en el cuidado los sentimientos tienen mucho que ver. Este autor opina que el cuidado es más un vicio que una virtud, pues en ocasiones el cuidado puede tener algunas consecuencias malas, porque la persona que cuida puede desgaste físico y psíquico que conlleva el desgaste físico y psíquico que conlleva esta tarea. Por otro lado, también el cuidado no siempre es intrínsecamente deseable, sino que depende de la situación y del momento, porque por ejemplo, surge un inconveniente en el que yo tenga que quedarme, un ejemplo, atendiendo a unos niños y yo no quiera. Por el momento yo tengo que hacerlo porque es mi obligación, aunque yo no quiera, pero no es que yo lo desee. Gilligan sostiene que la moralidad es una virtud que requiere de por lo menos 2 sentimientos. En el primero, ella expone que es el cuidar
o el cuidado natural, que posibilita que actuemos en nombre de otras personas porque queremos hacerlo. Y el segundo es el cuidar ético y se fundamenta en el cuidar natural. Esto aparece como una respuesta al recuerdo del cuidar natural cuando hay un conflicto entre los deseos propios y el actuar de acuerdo al cuidado de los otros. Gracias. ¿Listo? Ok. Bueno, les voy a dar como una breve afirmación, o voy a recargar sobre el tema de la conciencia moral. La conciencia moral, pues, según lo que vimos, depende, por lo general, de la edad de los niños. Según Piaget, depende de la edad de los niños, donde él pone 3 etapas, que va a la etapa de los primeros 5 años, donde como que no le ponen atención a nada, no les importa mucho las cosas y pues todo lo hacen así, por hacerlo, o porque quieren hacerlo, no toman en cuenta nada de lo que puede suceder. De 5 a 10 años ya ellos creen que las reglas o las leyes son creadas por una persona, por lo general Dios, sus padres o la policía. Y pues, como bien lo decíamos, es fácil dominarlos a los niños durante esa edad, porque uno puede decirle, mira, no haga, si haces esto, te puede llevar la policía, o si no lo haces, vas a ser castigado. Entonces, eso es lo que fomenta en ellos, esto de que las reglas fueron creadas por sus padres, por la policía o por Dios. Ya de que van de los 10 años en adelante, ellos están tomando conciencia y piensan un poquito más en lo que hacen. Y pues ya ellos saben que en esta etapa tienen que tomar en cuenta las consecuencias de sus actos. Entonces, por esto, ellos empiezan a pensar un poquito más en lo que deben hacer, en lo que no, y a funcionar lo que deben hacer con lo que quieren hacer. Entonces, aquí es donde ya está presente el pensamiento lógico. Es todo de mi parte, lo dejo con mi compañera Joandy. Bueno, siguiendo ya lo que dice Ruth, el desarrollo moral está muy ligado a lo que son las emociones del niño y a las personas que se encuentran en su ambiente. Como lo decía Gilligan y Colbert, el niño ya en la primera etapa que ellos mencionaban es bastante egoísta y se basa y se mueve en base a castigos, o sea, porque se le va a ofrecer un castigo. Ya, como decía Rubén, entonces, mientras va avanzando la edad, esto va cambiando y ellos empiezan a tomar decisiones por ellos mismos y también en las demás personas. Ya van dejando de ser egoístas, aunque son un poquito, todavía no lo son tanto como en la primera etapa. Ya en la tercera etapa, aquí pierden totalmente el egoísmo, aunque como mencionaba Gilligan, son muy pocos los que llegan a esta tercera etapa, pues como sabemos, los seres humanos somos bastantes egoístas. Entonces, continuamos con nuestras compañeras. Así, Angelina. Ok, la ética de cuidado, como su nombre lo dice, se basa específicamente en el cuidado de personas y la Maciel, quien les estará abundando No más sobre escuchamos bien. el cuidado se basa específicamente en cómo se siente la persona que está siendo cuidada y su perspectiva es de manera individual. O sea, le interesa que
respondiendo a las necesidades que presentan en el medio. Bien, de la ética del cuidado también podemos concluir que esta se basa en los sentimientos de la persona, aunque no deja de lado la razón también, pero hace más énfasis en los sentimientos que tiene el individuo y también en la comprensión del mundo como este conjunto de relaciones que donde surge o donde reconocemos la responsabilidad que tenemos hacia los demás. Esto es todo de nuestra parte. Nos vamos a despedir pidiéndoles que como a todo el que vea este video, que lo puedan entender y puedan reflexionar sobre estos estadios para poder comprender lo que es el desarrollo moral y la ética y la crítica desde la ética del cuidado en los niños. Muchas gracias. Despídanse, chicas. Bye, adiós. Pasen buenas. Y gracias por ver nuestro video. Bye, gracias. Gracias por su atención. Gracias, adiós.